Déjenme decirle que Pérgamo significa matrimonio. Repito, Pérgamo significa matrimonio. En la Biblia podemos nosotros ver de cómo Dios hace una analogía, ¿no? De Dios con Israel, hace una analogía de lo que es el matrimonio, ¿no? La analogía del matrimonio también lo podemos ver en las cartas paulinas de Cristo y la iglesia. El matrimonio, mis hermanos, debe haber en el matrimonio fidelidad, amor, respeto. Eso es lo que debe haber, ¿no? En el matrimonio. Fidelidad, amor, respeto, cuidado. Y es interesante que esta iglesia, Pérgamo, signifique matrimonio. Porque Dios siempre fue el reclamo de Dios para con Israel. Porque siempre se iban tras los ídolos, siempre se iba tras los dioses ajenos, siempre rompían el pacto y se iban tras la idolatría. Y ese fue el reclamo de Dios a Israel por su infidelidad. Irse vez tras vez tras la idolatría, tras dioses paganos. Pero esta iglesia fue tolerante. ¿Por qué? Porque permitió que la inmoralidad, ¿no?, entrara. Es decir, esta iglesia abrió las puertas a la inmoralidad. Y es un mensaje para estos tiempos que estamos viviendo y la condición en la cual se encuentra la iglesia. La iglesia, ¿sí? En general. Es un mensaje para la iglesia de estos tiempos. ¿Eres iglesia? Es un mensaje para mí y para vos. Y para estos tiempos que estamos viviendo. En medio de una sociedad que nos rodea, una sociedad corrupta, una sociedad inmoral, una sociedad promiscua. Así estaba la ciudad de Pérgamo. Era una ciudad idólatra, pero a la vez era una ciudad rica, una ciudad próspera. Estaba cerca de Esmirna, estaba cerca, ahí nomás de Esmirna, unos par de kilómetros de Esmirna, en Asia Menor. Y era una ciudad muy próspera por la industria del pergamino. Los egipcios no quisieron seguir enviándoles, ¿no? Y se tuvieron que abastecer ellos solos y empezaron a crecer y a ser prosperados y a enriquecerse. Era la industria del pergamino. Pero también no solamente se empezaron a enriquecer, sino que también era una ciudad muy intelectual. Pérgamo era una ciudad muy intelectual. ¿Saben por qué? Porque la ciudad era notable por la cultura, por la educación, y tenía, un dato que le doy, tenía una de las más grandes bibliotecas del mundo, ¿sí? En el mundo antiguo, con más de 200.000 volúmenes. O sea, se jactaban. Tenían todos los templos de los dioses, tenían todo lo que es lo intelectual, eran ricos, ¿no? Una ciudad donde el paganismo y la idolatría abundaban. Estaba la adoración a Zeus, ¿no? A Esculapio. Esculapio, el dios de la medicina, era especialmente conocida como un centro de adoración a la deidad de Esculapio, representado como un báculo y una serpiente. Ustedes podrán ver en las camionetas de enfermería, ¿no?, la serpiente y el báculo. Esculapio era el dios de la sanidad y el conocimiento. Y era mucha adoración también, no quedaba afuera también los emperadores romanos. Había todo en esa ciudad. Estaba llena, estaba completa de inmoralidad. Y podemos corroborar y notar que la idolatría, mis hermanos, van juntas con lo que es la inmoralidad. Todos usted y yo veamos idolatría, siempre va a estar de acuerdo a lo que es con la promiscuidad, con la idolatría va junto con lo que es todo lo que es inmoral. Van juntos. Inmoralidad sexual.
¿Cuánta idolatría, promiscuidad vemos en nuestros barrios? ¿No? Salimos de esta puerta y vemos estos barrios cómo están, nuestra ciudad. Ahora lo importante es, iglesia, porque acá es Jesús hablándole a la iglesia. Ahora lo importante es cómo estamos viviendo nosotros. ¿Cómo estás viviendo vos? ¿Cómo estoy viviendo yo como iglesia? Si en medio del entorno que nos rodea nos influye o somos víctimas de nuestro entorno, o marcamos una diferencia como iglesia. ¿Somos víctimas del entorno que nos rodea o marcamos una diferencia? Ayer hablaba con los jóvenes de el valor de las decisiones y lo importante de que es ser diferente en medio de una sociedad maligna y perversa. De marcar una diferencia, de ser diferente. O somos uno más del montón. O sobresalimos en todo lo que nos está rodeando y nos está atacando en estos tiempos como iglesia. O es fácil decir, no, la culpa la tiene el gobierno. No, la culpa la tiene mi familia. No, es fácil culpar a otros. Pero nosotros, que somos la iglesia, ¿qué? ¿Estamos marcando una diferencia? ¿Estamos siendo sal y luz de esta tierra? Como Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz de esta tierra. Y empezamos a poner excusas, ¿no? El gobierno, mi esposo, la familia. Y ayer le decía a los jóvenes que la psicología dice que eres tú y el pasado. Por eso van a hacer secciones, ¿no? Y a ver qué pasó en la niñez. Los filósofos, los sociólogos dicen que eres tú, te rodea y las circunstancias que te pasan. Pero la realidad es que en los hijos de Dios somos yo y Dios, vos y Dios. Vos y Dios. Eres tú y Dios. Porque ahora somos hijos de Dios y somos parte, dice ustedes, Pedro dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, escogido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. A los tesalonicenses no le dice, no, que se convirtieron de los ídolos a Dios. Pasaron de ser tinieblas a ser luz. Y vamos a ver el mensaje que Jesús tiene para la iglesia de Pérgamo. Acompáñenme, por favor. Y para nosotros, en este día. Mensaje a Pérgamo. Apocalipsis 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el primer versículo podemos notar que Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Pérgamo. Y el versículo 12, y escribe, dice, el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. Dice esto, dice. Ahí vemos cómo Jesús está describiendo a sí mismo a la iglesia de Pérgamo. En esto que Jesús está hablando, que dice que tiene la espada,
aguda, de 2 filos, está hablando y se está refiriendo a 2 cosas. La espada representa la palabra de Dios. La espada es símbolo, ¿no?, que representa la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? En un sentido está diciendo esto: yo tengo la espada con el poder de mi palabra, yo tengo el poder de la palabra, ¿no? Él dice y es, ¿no? Él tiene poder para crear, Él tiene el poder de su palabra. Pero en este caso se está refiriendo a la palabra de Dios. Ahora estamos todos nosotros aquí y los que nos están viendo, cada uno de nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios. Al abrir la Biblia, vos y yo estamos expuestos a la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hebreos que hace? Hace un corte. ¿No? Hace como un corte y tú dices, ¿quién le contó esto al pastor? ¿No? ¿Cómo puede ser que esté diciendo justo lo que me está pasando? No. Nadie me contó nada. Es la palabra de Dios que expone la condición de tu corazón. Dice que hace un corte que llega tan profundo, dice, que llega a hacer un corte, ¿no?, tan profundo. Dice la Biblia que dice que penetra tan profundo hasta partirlo en 2. Pero de un solo golpe, lo parte en 2. Dice el alma y el espíritu. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar, cortar de un solo golpe los pensamientos de la mente carnal. ¡Pac! Así. Así tiene el poder de penetrar los pensamientos y llegar hasta lo más profundo, hasta donde nadie puede llegar, y cortarlos de un solo tajo, así. Los pensamientos de la mente carnal. Y es tan poderosa que nos convence. Es tan poderosa, dice, el salmista dice que convierte el alma, ¿no? La palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo, pero convierte el alma, transforma. Convierte poderosamente, pero no solamente eso, sino también en momentos de aflicciones también nos consuela cuando llega la palabra de Dios. Tiene el poder para consolar también. Tiene un poder la palabra de Dios que hace que el orgulloso sea humilde. Que la persona más perversa se vuelva obediente y mansa. Que los hábitos que vos y yo traíamos, esos hábitos pecaminosos, son cortados de un solo golpe, y el pecado más arraigado es cortado con el poder de la palabra de Dios. Y dice ahí, y discierne los pensamientos y las intenciones que están ahí en tu corazón, ahí, lo que vos estás luchando, ahí el Señor sabe, discierne, es decir, Él es un juez sobre vos. Esta palabra discierne desde el griego críticos. Es decir, habla de un juez que te está juzgando rectamente, que hace un juicio, que da un veredicto de cuál es tu estado, de cómo estás, ¿no? Da un juicio certero, verdadero, de cómo estás en esta condición. Si estás amargado, si estás triste, y viene la palabra de Dios, dice, desechando la amargura, ¿no? Y ahí te da un justo juicio basado en la verdad de lo que te está sucediendo. Eso es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada espiritual y penetra lo más profundo de nuestros corazones. Y es ahí donde viene la palabra de Dios y es Dios metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y duele, ¿no? Cuando Dios empieza a poner su dedo ahí en la llaga, ¿no? Es ese corte, ¿no? Duele, pero ¿saben qué? Ese dolor después Dios va a traer una sanidad. Va a traer una sanidad. Es el poder de la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos revela, nos muestra al pecador, nos muestra a nosotros cuál es la condición de tu corazón. Porque nosotros somos muy tendientes a engañarnos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios revela lo que hay en los corazones. Sabe lo que te está pasando, lo que está aconteciendo y manda su palabra. Y mete ahí su dedo en esa llaga. Duele, pero es necesario que así sea. Va a doler, pero después va a traer sanidad. ¿Sí? Esta espada se refiere también a un juicio. Dijimos que es la palabra de Dios, pero también se está refiriendo a un juicio que Dios determina. ¿Sí? Un juicio que es para bien o un juicio que es para mal. ¿Por qué? Porque esa decisión la tomas tú. ¿Te obedeces o no obedeces la palabra de Dios? Esa decisión la tenés que tomar vos. Entonces dijimos que es la palabra de Dios, pero también trae como un juicio acá. La espada es una espada de juicio. Es su palabra trayendo juicio. Porque dice más adelante, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y Apocalipsis 19:15 dice lo siguiente. Apocalipsis 19:15. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, que esa palabra es para juicio también. Pero lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Pérgamo, sigamos la lectura en el versículo 13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ahí vemos, mis hermanos, que le está diciendo, tú no negaste mi nombre, fuiste fiel en medio de la persecución, en medio de lo que te estaba pasando. Yo conozco lo que te está pasando, pero dice, ahí donde está el trono de Satanás. ¿Tenemos la imagen? Yo quisiera mostrar la imagen en pantalla de por qué dice donde mora el trono de Satanás. Si se puede apagar la luz para que se pueda ver con claridad. El trono de Satanás, ¿no? Este era el templo a Zeus, ¿no? Y ahí estaba él conoce, él sabe todo de ti y él sabe todo de mí. ¿Acaso hay algo que vos y yo le podamos ocultar a Dios? Dice que todas las cosas están desnudas delante de Él, ¿no? Cuando termina el versículo y todo, ¿no? Lo que debemos rendir cuentas, ¿no? Está todo desnudo delante de Él y que delante de Él tendremos que rendir cuentas. ¿Acaso hay algo que podamos esconderle? El Señor te conoce, por eso dice, yo te conozco, ¿sí? Y no le podemos ocultar nada, nada. Dice la Biblia que Él no puede ser burlado, que Él no puede ser engañado. Puedes engañar a las personas, puedes engañarme a mí, a los hermanos, pero a Dios no. Y una característica de las personas hoy en día, muchas veces cuando hablamos y ministramos, una de las características que se ven en las personas es no reconocer su pecado. Las personas no quieren reconocer su falta, no quieren reconocer su pecado. Siempre hay una excusa y un pretexto para no arrepentirse. Siempre dicen, no,
fue aquel, y porque aquel me hizo esto, aquello. No, porque la culpa la tiene mi esposa. No, porque la culpa la tiene mi... Bueno, a ver, hablemos de vos. Porque siempre es más fácil echarle la culpa a... Siempre es más fácil decir, no, porque el hermano aquel hizo esto, aquello. ¿Y vos qué haces? ¿Y vos qué haces? Es más fácil criticar, es más fácil decir, ¿no? Cuando unos hermanos están trabajando, están sirviendo, es más fácil de afuera criticar, decir las cosas. ¿Y vos qué haces? Y siempre pasa con esto con las personas, que no se quieren arrepentir. Pero el Señor siempre confronta con su palabra y te dice, yo te conozco. Y si vas a venir delante del Señor, es mejor que seas genuino, ¿sí? Que le digas, Señor, acá estoy, que dejes las excusas a un lado y que te presentes delante de Dios y le diga, Señor, he fallado, soy yo, Señor, el que tiene que cambiar. Que dejes tus excusas a un lado y le digas, yo necesito cambiar. ¿Sí? Es mejor que las dejes a un lado y reconoce tu condición delante de Dios. Reconoce tu condición y cómo estás delante de Dios. Y dice, y donde moras, dice ahí, ¿no? El texto, estás en el trono de Satanás, lo que recién ilustramos, ¿no? Ellos moraban ahí donde estaba el trono de todo lo que era la idolatría, de todo el paganismo. Había un politeísmo tremendo en Pérgamo. En muchas maneras, ¿no? Pérgamo era un fuerte del poder satánico, del poder de Satanás en Pérgamo, ¿no? En esa ciudad. Pérgamo era un lugar de paganismo, idolatría abundaba. Y hoy en día atravesamos lo mismo como iglesia. Estamos repletos de idolatría, de inmoralidad. Y dentro de la iglesia estoy hablando. Dentro de la iglesia. Hoy la iglesia acepta las costumbres del mundo. Que dejan entrar las cosas del mundo acá adentro. Cosas como festejar, querer festejar para que los jóvenes vengan y pongamos reggaetón para los jóvenes. Y hagamos Halloween para los niños también. Y así se introducen dentro de las iglesias. Estoy hablando cosas que pasan dentro de la iglesia. Lo mismo pasa hoy. Pero estos cristianos de Pérgamo, lo que resalta Jesús de ellos es que aún siendo perseguidos, no habían negado el nombre del Señor. Aún en medio de toda esa sociedad, de esa idolatría, aún no reconocían a César como el Señor, ellos no negaron, aún así todo, no habían negado el nombre del Señor. Esto es para destacar. Ahora mi pregunta es, cuando a ti te preguntan si eres cristiano, tú, ¿cómo respondes? ¿O te avergüenzas? ¿O pasas desapercibido? ¿No? ¿Tú qué dices? Hay algunos que dicen, no, sí, yo soy cristiano, yo le decía ayer a los jóvenes, y después vive, no, mejor que ni digas que sos cristiano, le decía a los jóvenes, se reían ayer. Mejor que no digas que sos cristiano, ¿no? Que con sus hechos lo niega, como dice, no, Tito, no. Con sus hechos lo niega, como dice la carta de Tito. Pero estos cristianos eran perseguidos y no lo negaron. En medio de la persecución, no negaron el nombre de Cristo. Y les dice, yo sé en dónde te encuentras, ¿eh? Y nos dice a nosotros, ¿eh? Yo sé dónde estás, ¿eh? Yo sé las personas que te rodean en tu trabajo. Yo sé las personas que te rodean en la facultad. Yo sé las personas que te rodean en la escuela. Las personas que están a tu alrededor. Yo sé lo que estás pasando. Yo conozco, te dice el Señor. Y que no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Por eso, mis hermanos, mi pregunta es, ¿tú qué haces? ¿Nos escondemos
o somos luz ahí? ¿Nos apagamos o resplandecemos? Resplandécete, ¿no? Resplandece, ¿no? Resplandece, iglesia. Ahí donde estás, en tu trabajo, con tus compañeros de escuela, en la universidad, no dejes que ellos influyan. Eres tú el que debes influir en ellos, no ellos en ti. En medio de la idolatría, la iglesia es luz de la tierra. En medio de la promiscuidad, de la perversidad, la iglesia es luz. Y es lo que le decía ayer a los jóvenes y citaba, me encantó esta versión de Jeremías 15, verso 19. Jeremías 15, 19 dice lo siguiente. Esto responde el Señor, en Nueva Traducción Viviente. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, Jeremías le dice. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías, en la versión Reina Valera, dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no a ellos. O sea, y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Nosotros tenemos que ser la sal y luz de esta tierra. Nosotros tenemos que influir en ello. Nosotros tenemos que ser luz. A la iglesia de Pérgamo le dice, sé dónde estás. Y así no has negado mi nombre. No te avergüences del Evangelio, hermano. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, y necesidad me es impuesta, ¿no?, que hable, ¿no?, el Evangelio. No te avergüences de hablar y decir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. No te canses, no te avergüences de tu Señor. Porque si no, brillarás o te apagarás. Y decir que Jesús es Dios, hermano. Estaba teniendo como un conflicto ahí con los TJ, ¿no?, los testigos de Jehová, porque golpearon la puerta de mi casa. Pero lo que les dije para no seguir ahí, ¿saben qué? Jesús es Dios. Y hasta el día que me muera voy a decir que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Dios. De hablar de Cristo. Un hijo de Dios comprende esto, ¿no?, que fue salvado y ahora vive para Jesucristo. Por eso, ¿tú qué haces? ¿Lo niegas o lo reconocemos? Como hizo esta iglesia. Esto destaca a Jesús de Pérgamo. Lo destaca. Dice, tú has retenido mi nombre. Tú has guardado la fe. Que podamos tener esta característica, ¿no?, que los cristianos de Pérgamo tenían, ¿no? Porque esto es digno de imitar. Necesitamos, mis hermanos, ser radicales y marcar una diferencia. Y ahí le dice, ¿no?, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Quién era este Antipas, no? Antipas fue un mártir. Si bien en la historia no encontramos mucho de Antipas, pero acá Jesús le da ese honor, ¿no? Lo honra Antipas. Y lo nombra Jesús, ¿eh? Jesús es el que nombra, dice Antipas, ¿no? Vivía donde mora Satanás, pero aún así estuvo firme en contra de los ataques, de todo lo que su entorno lo
su alrededor, él cumplió. El significado de lo que me llama la atención del nombre de Antipas. ¿Sabes lo que significa Antipas? Contra todos. Contra todos. Eso significa Antipas. Estaba contra todos. Fue un mártir y recibió una honra de parte de Dios. Y miren, Jesús lo llegó a elogiar de esta manera. Dice, mi testigo fiel, mi mártir fiel. Esa palabra testigo significa mártir. Mi mártir fiel. ¿No? ¿Y qué pasa con nosotros? Somos como Antipas, somos contra ahí cuando te dicen en tu trabajo, hey, vení, vamos a una fiesta, pero vení sin tu esposa. Y vos le decís, no. Hey, vamos a una fiesta, pero vení sin tu esposo, te dicen algunos, ¿no? Y le decís no. Y donde empezás a marcar, sos el contra, ¿no? ¿No? Marcar la diferencia, ¿no? Donde te dice, no, un grupo de WhatsApp, tan sencillo como un grupo de WhatsApp, donde te sales y dices, miren, ¿saben qué? Tengo hijos. Y si mis hijos llegan a ver todo lo que ustedes están mandando, o sea, yo me salgo de este grupo. Y te salís, vos sos... Y te empiezan, ¿no?, a decir cosas. O en la escuela, ¿no? Cuando vos decís, yo voy a estudiar para un examen. No, pero machete, copiate, buscá ese atajo. Vamos a hacer esto. ¿Tus padres no están en tu casa? Ahí vamos, a tu casa. Que no se enteren lo que vamos a hacer. Y tú dices, no. Ahí estamos como Antipas, contra todo. Contra todo, hermanos, ¿no? ¿Y saben qué? Antipas lo mataron. Por decir no, por no negar a Cristo. Murió siendo un mártir, un testigo fiel. Como le decía, la palabra griega acá de testigo es martus. Es una palabra interesante. En el griego significa mártir. ¿Sí? Es increíble, mis hermanos. Diciendo Jesús de él, elogiándolo. Y él no negando a su Señor. Porque él dijo, Jesús es el Señor, no es el César. Y lo mataron. Lo que Jesús ahora, después de elogiar lo que la iglesia de Pérgamo tenía, empieza a decirle, pero tengo contra ti algo. Lo que Jesús tiene en contra de los cristianos en Pérgamo. Yo se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Apocalipsis 2:14 dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, les enseñó a pecar incitándolos a comer de alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Nueva Traducción Viviente. Es decir que ya ahora deja de elogiar Jesús a la iglesia de Pérgamo y empieza a decirle, tengo un par de quejas contra ti. Y te las voy a decir, dice. ¿Saben por qué nos va a decir? Porque nos ama tanto. ¿No? Porque la Biblia dice que el Dios al que ama disciplina, ¿no? Aquel que tiene por hijo, corrige. Y nos ama tanto que a la iglesia de Pérgamo le dijo, ¿no? Estás abriendo la puerta a estas cosas. Te la tengo que decir. Dios te va a decir lo que tenés que dejar. Dios te va a decir, esto ya no quiero más esto. Si yo soy el Señor de tu vida, dame todo, o es todo o nada. Así tiene que ser. Estaban abriendo la puerta a una enseñanza, a una doctrina
pero tengo unas cosas contra ti. Los cristianos de Pérgamos eran alabados, sí, por retener el nombre de Jesús y por mantener su fe. Pero al mismo tiempo, su ambiente difícil estaba empezando a influir en ellos. El ambiente ese difícil que los rodeaba empezaba a influir en ellos. Y le dice, tengo unas pocas cosas que Jesús tenía ahí en contra de ellos. Tienes ahí a los que retienen, dice, la enseñanza de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Balaam era un prototipo de falsos maestros, corruptos, se vendía por dinero. Ese era Balaam. Te decía, ¿tú quieres un amarre? Bueno, vale tanto, ¿no? Ese era Balaam, ¿no? ¿Tú quieres que vuelva contigo? Este es lo que cuesta, este es el precio, ¿no? Ese era Balaam, se vendía por dinero. La carta de Judas lo nombra, ¿no? Y dice, ¿no? Que se lanzaron en el lucro de Balaam también. Balaam era uno de esos, y eso podemos verlo, tómelo como apunte si quiere, en Números 22 al capítulo 31. Esos capítulos los puede leer del 22 al 31 y puede ver quién era Balaam. Balaam combinaba los pecados, era un corrupto, ¿no? Y Balaam combinaba los pecados de inmoralidad con la idolatría para agradar a Balac, ¿no? El rey de Moab. Porque él no podía maldecir a Israel directamente. El rey, ¿no? de los moabitas quería que maldijera a Israel. Pero ¿saben qué? Cuando quería maldecir a Israel, Israel era más bendecido. No podía. Cuando más maldecía, Dios más los bendecía. Cuando te dice, no vas a poder, vos vas a ser un fracasado, vos vas a hacer esto, cuando te maldicen, ¿saben qué? Dios te bendice más. Dios ahí te bendice más y más. La doctrina de Balaam son los que hoy te dicen, pacte con Dios por tanto. Venga por su milagro. Y depende del milagro, va a valer, ¿no? No se escucha hoy en día, no. Pactar por tanto por tu milagro. Qué tema, ¿eh? Pero ellos estaban abriendo puertas a estas enseñanzas, a la doctrina de Balaam. Y ahí es donde se le enciende la lamparita a este Balaam y le dice al rey de los moabitas, encontré la manera, ya no los puedo maldecir, ¿no? Pero encontré la manera de que esto sea efectivo. Bueno, ¿cuál es la manera? Mándale las muchachitas y van a saber cómo se empiezan a intercambiar ahí. Se empiezan a mezclar los hijos de Dios con los de Moab y así van a terminar adorando otros dioses. Números, para leer lo que les estoy diciendo. Números 25:1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. Es el reclamo de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Miren cómo tiene conexión con el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, con minúscula, ¿no? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué creen? ¿Funcionó o no funcionó lo que hizo Balaam? 24.000 personas murieron como resultado de este pecado, aproximadamente. Hoy la iglesia tolera cosas que Jesús aborrece. La iglesia fue una iglesia, la iglesia de Pérgamo, que dejó entrar al mundo. Dejó una iglesia tolerante, que empezó a tolerar el pecado
y por este pecado Cristo los estaba juzgando. Hey, voy con vara de juicio, estoy abriendo mi boca, dice. Arrepiéntete, le dice a la iglesia de Pérgamo. Debemos aprender de esto, como tanto Cristo aborrece el pecado, ¿no?, en medio de nosotros. Miren lo que Efesios 5:3 nos dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a ¿qué? A santos. Y la fornicación, como les decía, con la idolatría van juntos. La fornicación es un pecado, ¿no?, que Dios aborrece. Y por eso le dice, arrepiéntete. ¿No? La fornicación también es una unión física entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Porque Dios bendijo el matrimonio para que nosotros podamos ser bendecidos ahí, en el matrimonio. Cuando Balaam aconsejó a Balac, le enseñaba a Balac a poner tropiezos, dice, a los hijos de Israel. El tropiezo, como les decía, estaba conectado con la fornicación, con la idolatría. Se fueron tras sus dioses, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso es lo que estaba pasando y lo que Jesús tenía contra la iglesia de Pérgamo. Y recordemos, ¿qué significa Pérgamo? Y tienes a aquellos, dice, que retienen, dice, la doctrina de Balaam. Y esto muestra una tendencia hacia la idolatría y hacia la inmoralidad. Una tendencia a eso. Esta iglesia estaba siendo inmoral, tolerando el pecado. Cuando la primera carta a los Corintios, miren lo que le dice también Pablo. Dice, yo lo voy a leer en otra traducción. En Nueva Traducción Viviente voy a pedir que pongan primera carta a los Corintios 6:15 en adelante. Y esto también lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huid de la fornicación, también dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto, dice, el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, dice. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Huí de la idolatría, dice. No hay un pecado tan destructivo como la fornicación. ¿Cuántas personas mueren por enfermedades de transmisión sexual? Por HIV, ¿no? ¿Cuántas personas, no? Y este pecado es tan tremendo. ¿Cuántos hijos no deseados que son abandonados? Después, madres que vemos hoy y quería buscar unos datos precisos, no los pude encontrar bien para traerlos, pero usted puede buscarlo. Madres solteras que abandonan a sus hijos y los padres y quedan las muchachitas criando esos hijos. La cantidad de madres solteras hoy en día, abandonadas por personas que no se hacen responsables y los abandonan. ¿Cuántos también abortos? La sociedad está destruida por este pecado. La nación, nuestra ciudad está destruida por este pecado. Porque este pecado destruye hogares,
destruye iglesias. Y la iglesia de Cristo no puede tolerar este pecado. No debe. Huye de la fornicación, dice. Los hijos de Israel se inclinaban a los dioses falsos para ganar el favor de los vecinos paganos y aún para ganar el favor de las mujeres con quienes estaban fornicando. Huí de la fornicación. Porque Dios es un Dios santo, un Dios celoso. Y el resultado, porque estaban bajo la ley en ese tiempo, ¿no?, fue que los destruyó, los consumió. 24.000 cayeron, dice la Biblia, aproximadamente. Dios todavía, hermanos. La Biblia dice que Dios es Dios fuego consumidor. Dios es un Dios celoso y es fuego consumidor. Y el cristiano que tiene parte en este pecado y en la idolatría no puede agradar a Dios. No puede. Porque el pecado rompe la comunión con Dios. Si bien no se pierde la salvación, pero sí rompe la comunión con Dios. Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen en los deseos de la naturaleza pecaminosa, voy a poner en... sigamos la lectura, por favor. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Ahí está: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Y miren cómo entra, ¿no?, en las obras de la carne. Entra en las obras de la carne. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoístas, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, dice esta versión. Permítanme repetirles lo que dice. Lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida, dice el apóstol Pablo, no heredará el reino de Dios. Si sigues persistiendo en el pecado, si sigues en el cochinero, si sigues ahí y no te arrepientes, si sigues sigues pecando, ya tu conciencia está cauterizada y sigues dándole rienda suelta, dice que no tienes parte en el reino de Dios, dice, si no te arrepientes. Pero Dios es tan grande en misericordia que quiere que te arrepientas, porque la orden que le da Pérgamo le dice: arrepiéntete. Porque estaban aceptando también no solamente la doctrina de Balaam, sino la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Estos decían esa doctrina, enseñaban que no pasa nada lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, porque no, y esto viene de lo que es el gnosticismo. No pasa nada de lo que yo puedo hacer con mi cuerpo, no pasa nada. Esta doctrina viene también de los gnósticos. Estaban dejando de entrar el mundo a la iglesia, como hoy le decía hoy en día. Hasta brujería hay en la iglesia. Los cristianos de hoy tienen el mismo entorno que los cristianos de Pérgamo. Estamos rodeados de idolatría, de inmoralidad sexual. Estamos en un mismo contexto. Hoy tenemos esas influencias. Pero debemos nosotros marcar una diferencia. No aceptar esas enseñanzas. Jesús le dice: tengo contra ti que estás dejando de hacer lo que yo te estoy diciendo y estás agradando más a las personas que agradarme a mí. Estás más queriendo agradar a las personas, a los que te rodean en tu trabajo, antes que agradarme a mí. Y no estás haciendo lo que yo te digo, le dice. Y le llama la atención. No estás haciendo lo que yo te estoy diciendo. Esta iglesia ya estaba siendo tolerante, ya estaba soportando la falsa doctrina en la congregación.
Y hoy muchos que toleran estas falsas doctrinas y dejan puertas abiertas. Tantos mensajes que escuchamos hoy en día. Pero Jesús te ama tanto, iglesia. Es grande su misericordia, es tan grande su amor, que Él dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Deja de tolerar el pecado, de querer agradar a las personas. Agrádame a mí, iglesia. Yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, agrádame a mí. Deja de agradar a las personas y agrádame a mí, dice el Señor. Y hoy tienes una oportunidad de arrepentirte. Y ahora lo que Jesús espera que la iglesia haga, lo que nosotros hagamos, lo que esperaba Jesús de la iglesia de Pérgamo. Por tanto le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Sobresale esta palabra en este pasaje. A 5 de las 7 iglesias se les manda a arrepentirse. Es un mandato que aplica para todos los cristianos, que se arrepientan, que se vuelvan al Señor y que pongan a Dios en primer lugar, que dejen ya todas esas cosas, que abandonen, que arranquen de raíz con el pecado. Es un mandato que aplica a todos nosotros, hermanos. No aquella vez que cuando llegaste al Señor y te arrepentiste por primera vez. Está hablando Jesús a la iglesia y le dice, arrepiéntanse. Pues si no voy a venir pronto, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Si no se arrepienten, le dice a los cristianos en Pérgamo, se enfrentarían a Jesús, que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo, dice el apóstol Pedro, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tremendo, ¿no? El juicio empieza por la casa de Dios. Es una exhortación general. Por eso dice el apóstol Juan, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El peligro de las falsas enseñanzas, el peligro de esa conducta inmoral, aún nos rodea hoy en día, hermanos. Pero está en nosotros si ser tolerantes o no, si quitar de nuestras vidas esas cosas, si permitirlas o no. La decisión la tomas tú. Las falsas enseñanzas y la inmoralidad, como sucedía con los cristianos en Pérgamo. Es decir, hermanos, nosotros no nos podemos vender nuestros valores, nuestras convicciones y rebajarnos a los valores de este mundo, que son momentáneos, pasajeros. No empieces a tolerar cosas que empiezas a decir, no pasa nada. Hoy voy a hacer esto, no pasa nada. Y empiezas a ceder un poquito más, empiezas a abrir la puerta, como estaban abriendo los hermanos en Pérgamo, y empiezas a abrir un poquito más la puerta, y cada vez más empiezas a ceder, y empiezas a querer agradar más a las personas antes que a Dios. Pero dice algo el Señor, les da una promesa. Si se arrepienten, si realmente toman decisiones contundentes y dicen, yo, Señor, me arrepiento, la promesa de una recompensa, dice, al que venciere, sigue el versículo ahí, dice la recompensa, ¿no? La promesa de una recompensa, dice, al que venciere,
daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, aquel que se antepone a la inmoralidad, a las falsas enseñanzas, ese es el que vence. El que dice, esto no es de Dios. Recibirá el maná escondido. Esta palabra ahí, el maná, mis hermanos, escondido, es la provisión de Dios que Dios tuvo para con Israel en el desierto. ¿No? El maná. Fue la provisión de Dios para Israel en medio del desierto, el maná. Pero después los israelitas, no queremos ese maná, ¿no? No queremos. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y dice, les daré. Esa es, al que venciere les daré. Dice. Está diciendo, al que venciere, yo lo respaldaré con mi palabra. Dice. Pero hoy muchos menosprecian la palabra de Dios. Yo lo respaldaré con mi palabra, ¿no? Dios te dice, te daré mi palabra. Mi palabra tiene poder, mi palabra, aunque muchos las menosprecien, yo te daré mi palabra, dice. Si vencieres, si te antepones, ¿no? Hasta esa falsa doctrina, a la inmoralidad. Jesús en Juan 6:35 les dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No solo de pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor te dice, yo te respaldaré con mi palabra. Y yo quiero que el Señor me respalde con su palabra. Y dice, le daré una piedrecita blanca. ¿No? Y en el mundo antiguo, el uso de la piedrecita blanca tenía muchas asociaciones. Una piedrecita blanca podía ser un boleto a un banquete, otra podía ser la señal de una amistad. Y yo me inclino más por esta, ¿no? Una señal de absolución, de un juicio, ¿sí? En un tribunal de justicia. Y para mí yo me tiro por este significado, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación, iglesia, si estás en Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿estás en Cristo? Ninguna condenación hay. Aquellos que están en Cristo. Ese es el significado, ¿no?, que está diciendo Jesús en esto, ¿no?, lo que tiene Jesús en mente. Pero sabemos que esto es lo que está diciendo Jesús, al que venciere le daré el maná y esta piedrecita blanca. Esto significa, mis hermanos, que es una seguridad de una bendición. De una bendición. De un nuevo nombre, dice ahí la Biblia. ¿No? Como le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? De Saulo a Pablo. Le cambió el nombre. Y miren, cierro con lo que dice Isaías 56:5. Voy a pedir a los músicos si pueden estar pasando. Isaías 56:5 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Ponen ahí en pantalla. Dice así, y presten atención al texto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de
hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice el Señor, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Padre, en esta hora, Señor, yo he predicado tu palabra, Señor, ni más ni menos, Señor. Eres tú quien llega a lo más profundo del corazón, Señor. Es tu palabra, Señor, no son las mías. Tu palabra fue expuesta en esta tarde. Y tu palabra tiene el poder para sanar, transformar. Tu palabra tiene poder en esta noche para restaurar al caído, para perdonar a aquel que se ha alejado, que ha tolerado en sus vidas y se ha deslizado, pero hoy quiere volver a la comunión contigo, porque hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te ofrece una oportunidad más. En su gracia y en su misericordia y en su amor, te dice: yo te amo, iglesia, pero arrepiéntete. Vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Vuelve tu corazón a mí, iglesia, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor.